Nunca un caso expuso tanto la hipocresía humana y de Hollywood. Por un lado, una denuncia tras otra. ¿Algún consejo para una joven que va aún? A Corby denunció que Weinstein la invitó a una fiesta privada en el Four Seasons de Tokio. Por otro lado, adulación absurda. Me gustaría agradecer a Harvey Weinstein. Gracias, Harvey Weinstein, mi agente Kevin Jubain y Dios, Harvey Weinstein. La historia de uno de los hombres más poderosos de Hollywood es un escándalo. Casi 40 años de abuso sin castigo, manipulando la industria. Manejaba actores, directores y carreras con tanto poder tras bambalinas que muchos decían que incluso los resultados del Oscar dependían de él. Ese tipo construyó una red de poder tan fuerte que nada podía derribarlo. Y aquí te voy a explicar todo eso. Te mostraré cómo obtuvo tanta influencia, cómo manipulaba, cómo abusaba sin ser atrapado y más. Vas a entender el mecanismo del éxito que mucha gente ignora, pero que explica muy bien por qué vemos con tanta frecuencia a psicópatas alcanzando posiciones tan importantes y relevantes en este mundo. Ese es el tema de mi último documental en la plataforma. La cosa es pesada, sin miedo de revelar verdades, de exponer historias, figuras de poder y mostrar un lado del éxito casi prohibido en nuestra sociedad, que queda bien escondido detrás de muchos discursos bonitos que vemos por ahí. Hay un caballero amable y maravilloso al que todos queremos mucho. Su nombre es Harvey Weinstein y es un buen hombre. La gente no lo sabe, pero ha hecho muchas cosas buenas en la vida. Algún día escribirán un artículo sobre eso. Harvey Weinstein nació en 1952 en Nueva York en una familia de clase media. Desde temprano, lo que destacaba no era su talento, sino su ambición agresiva. Al terminar la escuela, en los 70, un joven deja el camino tradicional y empieza a promover conciertos de rock con su hermano Bob. Era un negocio pequeño, pero que crece rápidamente. En poco tiempo ya estaban trayendo artistas como Frank Sinatra y los Rolling Stones. Las personas que convivían con él siempre describían lo mismo. Era un tipo bastante difícil, controlador, impaciente, con una obsesión casi enfermiza por ganar. Pero una cosa era innegable. Harvey realmente sabía cómo moverse en ese mundo. Decían, el tipo negociaba muy bien, impresionaba a todos, siempre volteaba las situaciones a su favor. Era ese tipo de persona que no tenía vergüenza de ir tras lo que quería, ¿sabes? Llamaba y presionaba hasta lograrlo. Nada le importaba. Con esa actitud, esa empresa de conciertos de rock le dio el dinero suficiente para fundar a finales de los 70 Miramax, una pequeña distribuidora de cine independiente. Al inicio era todo normal, sin glamour. Era un mercado nuevo y sin contactos, así que empezó con películas pequeñas y de nicho que los grandes estudios ignoraban. Aunque eligió el cine, no tenía perfil artístico ni era experto en cine. Era más un operador, un verdadero hombre de negocios. En los 80, tras aprender del mercado, sigue comprando películas baratas, pero comienza a hacer cambios radicales. Él editaba la película cuando era necesario. A veces lanzaba nuevas versiones, cambiaba el marketing y la narrativa. Hacía todo para que funcionara y no descansaba hasta que se vendiera. Varios directores odiaban eso. Imagina que alguien interviene sin miedo en tu película. Por eso, en esa época era común que se quejaran de su actitud. Lo consideraban autoritario e invasivo, dispuesto a todo por el resultado. Sin embargo, al final, todos tenían que estar de acuerdo en una cosa. Independientemente de la magia que él hacía, solía funcionar. Era de conocimiento común. Todos sabían lo brutal que era ese régimen. Trabajaba más allá de los límites de los seres humanos normales. No es de extrañar que, durante la década de los 80, además de crecer, él aprendió un chingo sobre cómo operar en esta industria. Hizo contactos importantes, aprendió cómo influenciar a los críticos, cómo posicionar una película, cómo promocionarla. Básicamente, cómo jugar este juego con maestría detrás de escena. Einstein entendió rápido, carnal, que en Hollywood el éxito no solo es hacer una buena película, sino convencer a las personas adecuadas de su valor. En 1989, su magia empieza a dar muy buenos resultados y ocurre el primer gran giro en su carrera. Sexo, Mentiras y Videotape de Steven Soderbergh causa impacto y de repente, esa pequeña distribuidora independiente se vuelve una de las protagonistas del medio. Miramax incomoda a los grandes y gana fama en Hollywood. En 1993, 3 años tras el éxito de The Crying Game, Disney la compra por $80 millones. Pero Harvey no vende el control creativo, así que ahora tenía el dinero y estructura de un gigante, pero seguía actuando como empresa independiente. Ahora tenía libertad para hacer lo que quisiera y con mucho más poder en sus manos. Y es justamente en esta etapa que empieza a convertirse en el todopoderoso de Hollywood.
un dictador como muchos lo describían, donde las cosas o se hacían a su manera o simplemente no se hacían, pero el hecho es que, independientemente de sus métodos, seguía entregando muchos resultados. Yo sabía que él era un abusivo, sabía que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Sabía que tenía un temperamento volcánico. Sabía que era un tipo peligroso, pero también sabía que él estaba en pleno centro del lugar donde yo quería estar. En 1994 se estrena Tiempos Violentos de Quentin Tarantino, una película que nadie esperaba triunfar, pero fue un éxito. Harvey se consolidaba como quien convertía apuestas improbables en fenómenos culturales y se volvía una referencia en el medio. Y entonces, cuanto más ganaba, más poder acumulaba, y cuanto más poder, más autoridad tenía y menos gente lo cuestionaba. En los años siguientes acumuló éxitos. En 1997, El paciente inglés ganó el Oscar a Mejor Película. En el 98, Mente Indomable triunfa. En el 99, Shakespeare Enamorado. Shakespeare Enamorado gana sorpresivamente el Oscar a Mejor Película. Aquí es donde la historia se vuelve extraña. Que Shakespeare Enamorado le ganara a Rescatando al Soldado Ryan, favorita de ese año, sorprendió a muchos. El debate trascendió Hollywood porque Rescatando al Soldado Ryan casi había consenso en que era la mejor película del año. Era una película muy elogiada, adorada por el público. Veteranos decían que era la película sobre la guerra más realista jamás hecha y todos esperaban que ganara ese año. Al no suceder eso, pensaron que algo sospechoso pasaba. Me gustaría agradecer a Harvey. De ahí en adelante siempre era lo mismo repitiéndose una y otra vez. Películas muchas veces ni siquiera tan buenas terminaban siendo premiadas, y en el discurso siempre venía un agradecimiento especial. Harvey Weinstein, que fue quien encontró Soldado, y hizo esta película. Harvey, gracias a Harvey Weinstein por su compromiso, y a Harvey Weinstein y a todos en Miramax. Pero tengo que agradecerle a Harvey. Si había un momento en el que él demostraba todo su poder, ese momento era en las ceremonias del Oscar. Y Dios, Harvey Weinstein, el castigador. En Hollywood lo apodaban el castigador por su fama de castigar a quienes se interponían en su camino. Era impresionante, aunque muchos conocían sus métodos sucios y rumores de abusos. Él seguía creciendo. Él construía una red de relaciones más allá del cine, creciendo en los negocios. En 2005 incluso, él sale de Disney y crea The Weinstein Company. Es ahora finalmente con su propio nombre estampado. Seguro ya viste ese logo antes de varias películas. Para lograrlo a veces no fue justo. En sus estrategias para ganar el Oscar incluían ataques indirectos, campañas contra rivales y presión tras bambalinas. Organizaba proyecciones privadas de sus películas, enviaba copias a miembros de la academia y llamaba para influenciar, presionar o intimidar a los votantes. Y ojo, esto cuando en teoría nadie quería saber quiénes eran esos votantes, pero él sí lo sabía o encontraba cómo saberlo. Me da risa imaginar a todos viendo los Oscar y discutiendo quién ganaría o fue tratado injustamente, como si eso fuera solo una competencia limpia entre películas. Pero la verdad es que siempre ha habido mucha suciedad y política detrás de toda esa ceremonia. Y no fue Harvey quien instauró eso. Desde el principio, allá en 1927, cuando Louis Mayer, jefe de MGM, ayudó a crear la academia, la idea ya era crear ese deseo dentro de la industria. El premio se volvió la mayor ambición en el cine y ganarlo impulsaba la carrera, marcando un nuevo nivel. Para que veas el salto profesional, Jennifer Lawrence ganó casi $500,000 en 2012 por Los Juegos del Hambre. Ese mismo año, ella hizo El lado bueno de la vida, una película teóricamente menor que le dio el Oscar. ¿Y adivina quién produjo y distribuyó esa película? Sí, él mismo. Tras ganar el Oscar en la segunda película de Los Juegos del Hambre, su salario subió a casi $10 millones solo un año después. Ese es el efecto del Oscar, y eso solo hablando de actores. Eso aplica para toda la industria. Entonces piensa lo siguiente: si existe un tipo que puede influir en este sistema, que de cierta forma puede entregar ese resultado tan deseado por todos, imagina el poder que él tenía ahí, ¿verdad? Ese tipo era Harvey. Él era tan intocable. Las personas lo necesitaban y él se aprovechaba de eso. Harvey Weinstein tenía una maquinaria increíblemente compleja diseñada para mantener el silencio en torno a esto. Desde los 80 había rumores de abusos. Se contaban historias de actrices y modelos acosadas sexualmente por él, casi siempre con el mismo patrón. Él elegía a una novata, prometía ayudarla a crecer, la invitaba a reuniones privadas y luego a su hotel,
donde se mostraba en bata, pedía masajes, insinuaba cosas, se volvía agresivo y se abalanzaba sobre ellas. A veces ellas cedían. Si sus víctimas se resistían, él insistía y decía que así funcionaba la industria, que era normal y parte del proceso. Quedaba medio implícito que si te negabas, tu carrera podía estancarse. Ahora, si cedías, quién sabe, tal vez se te podrían abrir las puertas. Cuando surgieron las denuncias, una víctima de Harvey contó que él mencionó a Jennifer Lawrence al intentar convencerla. Según la víctima, él habría dicho: "Yo me acosté con Jennifer Lawrence y mira hasta dónde llegó. Acaba de ganar un Oscar". Harvey, gracias por matar a quien tuviste que matar para que yo estuviera aquí hoy. La actriz Gwyneth Paltrow, quien ganó un Oscar joven tras la polémica Shakespeare apasionado de Harvey, vivió eso al inicio de su carrera. Ella contó que fue llamada a una habitación de hotel y Weinstein le sugirió un masaje. Ella se lo dijo a su novio Brad Pitt, quien confrontó a Harvey, siendo de los pocos que lo hizo. Después, el caso se encubrió. Esto ocurría repetidamente. A veces alguien lo acusaba de abuso, pero lo ignoraban porque ponerse en su contra podía significar el fin de tu carrera. Por tu bien profesional convenía tenerlo de tu lado. No tuve valor para actuar. Creo que el trato con el diablo era para mi beneficio. En 2017 las cosas empeoraron. De repente estaba en todos los periódicos y la gente hablaba de él. Fue acusado de abuso por más de 80 mujeres. La situación había llegado a un punto en que era imposible seguir ignorándola. Expulsado de su empresa y condenado por abuso sexual a más de 20 años de prisión, aunque hubo justicia, no se puede ignorar que el tipo hizo eso durante años sin consecuencias. Los propios actores lo sabían. Gente importante ahí en medio lo sabía. Y aún así, estaban ahí agradeciéndole en sus discursos, celebrando victorias juntos. Y peor, después tuvimos que ver a esas personas subiendo al escenario a dar lecciones al público. É certo, o que é errado e como o mundo deveria. La hipocresía, la industria que adora enseñarle al público con discursitos ideológicos, fue la misma que cerró los ojos ante este escándalo. Y eso va mucho más allá de Harvey. Ahí ya ocurrieron casos como el de Bryan Singer, acusado durante décadas de abusos contra niños y que por mucho tiempo quedó impune. Aún es considerado un genio del cine pese a todas las acusaciones. Y cómo no mencionar a Roman Polanski, quien drogó y violó a una niña en 1977. ¿Cuál fue la reacción de Hollywood ante esto? Un Oscar en 2003 como mejor director. Director, y el Oscar es para Roman Polanski. Míralo aplaudiendo. Lo que más molesta es ver cómo esas personas idolatran a esos tipos y quieren moralizar a todos. Como cuando Timothée Chalamet habló mal del ballet y la ópera en una entrevista reciente. No quiero trabajar en ballet u ópera donde solo hay que mantenerlo vivo, aunque ya no le importe a nadie. Muchas personas en Hollywood y el mundo se indignaron con esa declaración y cancelaron al tipo por considerarla inaceptable y una falta de respeto al arte. Hicieron tanto escándalo que parecía que él había cruzado una línea moral absurda. Quien vio el Oscar notó cómo lo expusieron y ridiculizaron para hacerlo pasar vergüenza. Y está bien, hagan lo que quieran. Mientras se burlan del que critica ballet y ópera, ellos premian y celebran durante años sin vergüenza. Que hizo cosas peores. Mi punto es que hay selectividad sobre qué es inaceptable. Si algo daña la imagen o reputación de la industria, se vuelve escándalo. Todos reaccionan y lo califican de ofensivo, grave e imperdonable. Pero cuando les toca a ellos, cuando denunciar algo inaceptable implica gente poderosa, dinero e influencia, fingen que no es asunto suyo. Todos sabían de Harvey, pero nadie lo decía públicamente. Jessica Barth fue abusada por Harvey y se lo contó a varias personas, entre ellas a su amigo Seth MacFarlane, quien durante la presentación de las actrices nominadas al Oscar dijo esto. Soy Seth MacFarlane, el anfitrión de los Oscar. Felicidades, ustedes 5 ya no tienen que fingir que les atrae Harvey Weinstein. Aunque él lo dijo frente a todos, nadie actuó. Honestamente no hubo ninguna reacción después de eso. Supongo que todavía querían hacer películas, recibir sus premios y seguir con sus vidas como si nada. Esto revela una verdad cruel sobre la sociedad. A nadie le importa la moral, solo los intereses. La moral aparece cuando es conveniente, cuando te ayuda a promocionarte, a ganar aprobación, a construir una imagen pública positiva.
Pero si choca con tus intereses reales, ya no funciona. Porque en la práctica, sostener la moral que dices tener tiene un costo que casi nadie está dispuesto a pagar. Y eso no es exclusivo de Hollywood. Pasa en todos lados. La dinámica siempre es igual. Así como Einstein aprovechó su poder en el cine para abusar durante décadas sin consecuencias, Ediri hizo algo similar en la música. Jeffrey Epstein en política y negocios. Mercados distintos, pero el mismo mecanismo. Todo parte de personas que buscan ascender desesperadamente. En la cima hay quienes ya llegaron y saben explotar ese deseo. Saben que pocos los confrontarán porque dependen de su poder. Por eso estos casos continúan. Por eso aparecen seguido, ya que la mayoría no se guía por la moral, aunque no lo admitan. Si fuera así, estos casos no serían tan recurrentes. Pero como todos buscan sus premios a toda costa, se genera un ambiente de impunidad. Cuando eso pasa, tipos como Harvey seguirán ahí. ¿Entonces qué? ¿Y qué? Al menos hicimos un buen trabajo. Acabo de lanzar en la plataforma Warman un documental que explora varias de esas figuras sombrías de éxito y que termina revelando muchas verdades sobre ese mundo que mucha gente prefiere ignorar. En ese video que está apareciendo en la pantalla te explico mucho más. Pero si prefieres, puedes ir directo al sitio warmanbrasil.com.br, que ahí está todo. No solo ese documental, sino todo el contenido valioso disponible para quienes tienen acceso a la plataforma.